Ok, mis hermanos, continuamos estudiando, predicando acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, parte 11. Para los que ya han estado conectados, han escuchado ya, este es tal vez el tercer prédica o estudio referente a la resurrección. Y vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada. Habíamos visto, mis hermanos, de que habían dos elementos, dos partes o dos actos primordiales de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es su muerte y su resurrección. Porque sin estos dos elementos, sin estos dos actos o verdades de la palabra de Dios, pues no puede existir la iglesia de Cristo. No puede existir el Nuevo Testamento, no puede existir el Nuevo Pacto. Así que espero de que estas dos partes, lo que hemos compartido hasta el día de hoy, pues quede grabado en usted, que usted se acuerde de que tan importante es estas dos partes, estas dos áreas o estos dos actos de la verdad de la palabra de Dios. Sin ello, pues no existiría la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que ocurriría si es que no existe su muerte y su resurrección? Pues el antiguo pacto continuaría. Sabemos de que el antiguo pacto, el pacto mosaico tuvo un tiempo de duración y fue aproximadamente de 1460 años desde que se inició. Entonces, continuamos en esta parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a continuar viendo estas dos áreas de la muerte y de su resurrección. Pero antes de entrar en ello, me gustaría de que pasemos este estudio de aproximadamente unos 10 minutos a 15 minutos. Nos vamos a preguntar como conocimiento, y es importante también saberlo. La pregunta es, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Quién resucitó a Jesús? Entonces, la palabra nos da el entendimiento para poder responder a esa pregunta. En Romanos capítulo 6, Romans chapter 6, ok, tenemos ahí a César que nos está traduciendo. En Romanos capítulo 6, verso 4, la palabra del Señor nos habla claro. Nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, estamos viendo acá quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, por este versículo, y hay mucho más, solamente voy a leer algunos, que el Padre resucitó, dice, por la gloria del Padre. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces podemos seguir citando, mis hermanos, más versículos referente a que el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos en la palabra de que Jesús mismo se resucitó. Él se resucitó dentro de los muertos. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo
levantaré. ¿Quién lo levantará? Jesús. Lo levantaré. Está hablando no del templo físico que está en Jerusalén en este momento, está hablando de su cuerpo. Eso lo dice en los versículos posteriores a esto que hemos leído. El otro versículo que también está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18, dice: nadie me la quita. Esto hablando de su entrega, que él tuvo que ser arrestado, crucificado. Él dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos de que el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo, de que Él mismo resucitó, ¿ok? También el Espíritu Santo lo resucitó. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Okay? En el otro está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Ahí hay una pequeña discrepancia, como habíamos estado hablando con hermanos en el estudio bíblico, que la Reina Valera traduce esta última línea, no lo pone por el Espíritu, sino en Espíritu. Pero eso lo vamos a tal vez estudiar más adelante. Pero en el original, que está de acuerdo con muchas Biblias que he comparado, posiblemente ustedes van a leer en sus Biblias, que dice de que fue vivificado por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. También la palabra del Señor nos habla referente a la resurrección de nuestro Señor, que fue Dios quien lo resucitó. Fue el Padre, fue el Hijo mismo, fue el Espíritu Santo, pero también Dios. En este caso, cuando la palabra menciona que Dios lo levantó, es muy posible que esté hablando de los tres juntos y también lo esté haciendo individualmente, como acabamos de leer. Entonces, 3 versículos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 10 de los Hechos, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 30, dice: mas Dios le levantó de los muertos. O sea, vemos, mis hermanos, esto es obviamente importante que nosotros sepamos, y si es que alguien le pregunta a usted quién resucitó a Jesús, ¿por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos estudiando, es fundamental de nuestra fe. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, y cuando alguien le pregunta cómo resucitó nuestro Señor Jesús o quién resucitó a nuestro Señor Jesús, entonces tenemos conocimiento de algunos versículos. Hay mucho más, por supuesto, como les digo, y que habla directamente quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo.
Pero podemos encontrar muchos otros versículos, y podríamos decir, toda la Biblia relevante al nuevo pacto, es el resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no dice directamente que por medio de la resurrección, supongamos, en el nuevo pacto, pero podemos decir de que sin la resurrección no existe un nuevo pacto. Sin la resurrección, como lo vamos a ver en un momento, no existe en realidad la iglesia de Cristo. Todo hubiese quedado, si es que Jesús no resucita, todo hubiese quedado en el sepulcro, un buen hombre, un buen profeta, con buenas intenciones, pero sin poder. No tendríamos nueva vida. O sea, su muerte y su resurrección son fundamentales. Es el centro, como lo hemos venido estudiando, es el centro del plan de Dios. Es el centro de la palabra de Dios. Y es por ello, mis hermanos, es que enfatizo tanto en esto de que necesitamos tener el pleno entendimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y si nuestro Señor Jesús no resucita, entonces podemos decir de que la muerte lo detuvo. Y sería como cualquier otro buen profeta que había en el Antiguo Testamento. Estaría sujetado por la muerte. Pero en Romanos 8, esto no lo tengo acá, en Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 4, dice esto: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, podemos decir con firmeza y con convicción de que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo con poder por la resurrección. Porque si es que Él no resucita, entonces Él no es el Mesías. Y si no es el Mesías, la iglesia de Cristo pues no existiría. Pero porque es una verdad histórica, es una verdad demostrada por medio de la palabra del Señor, y es una verdad demostrada a través de la historia que no se puede negar, de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra fe está puesta en Él, porque Él dijo quién es, y podemos confiar en su palabra. Y es por ello que podemos decir que si conocemos la verdad nos hará libres. Entonces, cuando tenemos esta convicción acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos preguntamos, ¿qué importancia tiene para nosotros personalmente? ¿Qué relevancia tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para mí o para nosotros? Sabemos acerca de la relevancia que hay en Él, de su resurrección para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Como decimos, sin su resurrección no habría iglesia de Cristo. No habría nueva vida, no habría un nuevo pacto, no habría nuevo mandamiento, no habría un nuevo sacerdocio, no habría una nueva ley, la ley del amor, no habría un nuevo mandamiento. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ser nuevo a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque
antes de la cruz hasta la cruz es el antiguo. Y desde la cruz en adelante es lo nuevo. A pesar que sabemos, como lo hemos venido estudiando, de que el antiguo y el nuevo por un periodo de 40 años anduvieron juntos. Pero todo llegó a su final del antiguo con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, nos preguntamos, ¿qué relevancia, qué importancia tiene la resurrección para nosotros? Qué importante es, sabemos de que Él resucitó, pero ¿qué significa eso para mí? Entonces, si vamos a 1 de Corintios, podemos tener una fe viva porque Él vive. Una fe viva. Miren lo que dice 1 de Corintios en el capítulo 15, del versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hemos creído en fábulas, hemos creído que esto es una realidad y en realidad es un cuento si es que Jesús no resucitó. Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene la resurrección. Y lo hemos dicho de que si es que no hay muerte, no puede haber resurrección. Entonces, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son áreas importantes dentro de la obra redentora. Y lo repito una y otra vez, mis hermanos, porque espero de que usted también lo tenga claro en su mente, en su corazón, de que su muerte y su resurrección son piezas, áreas fundamentales de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar eso para que el resto, hablando del pueblo de Israel, hablando de la iglesia de Cristo, podamos existir como el cuerpo de Cristo, porque este es el plan de Dios. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 5, que podemos tener una fe viva porque Él vive. Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Por su vida seremos salvos. Este lo vamos a también leer más después. Siendo enemigos, algunos dicen, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O sea, se pueden dar cuenta de que Dios no esperó a que nosotros estemos un poquito mejor para poder Él enviar a su Hijo. Él envió a su Hijo cuando estábamos en el peor estado que podíamos estar. Dios no esperó por nadie para que esté mejor y pueda enviar a su Hijo. Él envió a su Hijo cuando nosotros dice, este versículo no es el único, hay mucho más, en Colosenses también lo dice, cuando éramos enemigos de Dios. Y uno se puede preguntar, pero yo no era enemigo de Dios. No éramos enemigos de Dios. Pero la palabra lo dice. Y si es que usted se pone a pensar, realmente éramos enemigos de Dios. No, pero si yo creía en Dios. Sí creía en Dios. Pero el Señor
el Señor le dice algo que estaría en contra de su palabra, entonces usted dice, no, no tienen por qué meterse conmigo, esta es mi vida y yo hago lo que quiero. Entonces, en ese sentido, somos enemigos de Él porque no lo escuchamos y no le creemos. ¿Okay? En el capítulo 6 del mismo Romanos, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Aquí tenía que haber la resurrección, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo que morir. ¿Okay? Eso es lo que dice en versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, resurrección, muerte y resurrección. Se pueden dar cuenta de que Pablo en sus cartas, él cita muchas veces esto de su muerte y de su resurrección. Y aquí en este versículo 10 y 11, Pablo lo une, lo de él y lo de uno. Leemos nuevamente el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? Por la eternidad. El versículo 11 dice, así también vosotros. Consideraos muertos. Si es que Él murió al pecado, nosotros también hemos muerto al pecado una vez para siempre. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Entonces, ahora, porque Él lo hizo, porque Él murió al pecado una vez para siempre, nosotros también podemos morir, o mejor dicho, nosotros también en Cristo. Okay. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Dije antes, podemos. Está mal eso. En Cristo hemos muerto al pecado. ¿Okay? Porque esta es la diferencia que hay cuando meditamos en la palabra, que muchos miramos pasajes como estos, lo miramos desde antes de la cruz en vez después de la cruz. Como acabo de decir, yo puedo tranquilamente decir este versículo. Así como Cristo murió al pecado una vez para siempre, nosotros también podemos. Eso está mal. La verdad es de que nosotros hemos muerto al pecado una vez para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque ya estamos en Cristo. Y por lo tanto, si Él vive, nosotros también vivimos para Dios, para siempre. O sea, esa es nuestra perspectiva. Y es por ello que nosotros podemos tener una fe viva. ¿Por qué? Porque Él vive. Ahora, también la palabra nos habla de que somos justificados. Solamente estamos viendo algunos versículos, ¿ok? Somos justificados. Romanos 4:25. Es el último versículo del capítulo 4 de Romanos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se pueden dar cuenta, nuevamente Pablo está mencionando el que fue entregado. ¿A qué se refiere? Que Él murió. Cuando dice entregado, significa que Él murió. O sea que Él murió por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, nosotros somos justificados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su muerte, nuestros pecados, por medio del derramamiento de su sangre, han sido redimidos, han sido perdonados.
y por medio de su muerte nosotros también hemos muerto, porque estamos, según Romanos 6, somos bautizados juntamente con Él en su muerte. Entonces morimos al viejo hombre, a la naturaleza corrupta, y cuando Él resucita, resucitamos juntamente con Él. O sea, somos justificados por su resurrección. Acuérdense de eso. También en el versículo 19 del capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Okay? Este versículo, subráyelo en su Biblia, porque es un versículo en el cual muchos hermanos en Cristo no lo ven, porque todavía muchos tienen esta perspectiva de que todavía somos pecadores, continuamos en nuestros pecados, somos pecadores. Entonces aquí Pablo en su palabra nos hace esta aclaración. Es de que nosotros éramos en realidad, porque dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Éramos cuando estábamos sin Cristo, éramos cuando estábamos alejados de Cristo y realmente no habíamos nacido de nuevo, que somos realmente constituidos pecadores. Pero una vez que estamos en Cristo, luego dice la segunda parte de este versículo, así también por la obediencia de uno, esto es de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Dice acá, los muchos serán, parece que fuera futuro, pero no está hablando del futuro de la obra de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del futuro de estos muchos. Cuando vengan a Cristo, serán constituidos justos, o sea, justificados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando estudiamos este versículo, vemos las dos áreas que éramos cuando estábamos sin Cristo y cuando estábamos en Cristo. Cuando estábamos sin Cristo éramos pecadores. Ahora que estamos en Cristo, hemos sido justificados. Por medio de su resurrección somos justos. No podemos ser los dos al mismo tiempo. ¿Se pueden dar cuenta? No podemos ser pecadores y justos al mismo tiempo. O somos uno o somos el otro. Y esta es una de las áreas de que muchos hermanos no ven. Y es por ello de que en su vida les es difícil vencer al pecado. ¿Por qué? Porque todavía se ven en la condición de que ellos eran cuando estaban sin Cristo. No ven la realidad de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Simplemente lo ven como un hecho histórico, sí, perdonó mis pecados, pero no hablan acerca de qué es lo que significa para él o para uno esta muerte y esta resurrección. Tiene tremenda relación con nuestra vida. Y es por ello cuando llegamos a este entendimiento de que en su muerte, antes que conozcamos a Cristo, cuando estábamos con la naturaleza corrupta, lo que habíamos heredado por la desobediencia de uno, como dice este versículo, éramos constituidos pecadores por la naturaleza pecaminosa que teníamos. Pero una vez muerta, o sea, se dan cuenta, en este versículo habla acerca de la muerte. Si nuestro Señor Jesucristo no muere, nosotros no podemos morir, porque morimos a esa naturaleza porque Él murió. Y ahora en su resurrección, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? La relación y la importancia que hay de la muerte y de su resurrección con nuestra vida personal.
Y cuando entendemos esto, entonces podemos vivirla. Pero si no la entendemos, si no conocemos esta realidad, entonces vamos a estar tratando de vivir una vida cristiana por medio de nuestras obras. Y no hemos discernido la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Siempre vamos a estar tratando de mejorar, tratando de agradar a Dios. Pero cuando tenemos esta revelación, entonces podemos decir, Señor, gracias, porque he muerto a ese viejo hombre. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva creación. O sea, no podemos ser los dos al mismo tiempo. Porque usted va a preguntar a muchos cristianos que dicen, yo he compartido con ustedes, yo hablé con un pastor, compartí esto con un pastor, y yo le pregunté esto, y yo le dije, entonces, porque estábamos conversando, y le dije a este pastor, entonces usted se considera un pecador. Por supuesto, me dijo, por supuesto. ¿Y por qué? Le digo. Bueno, por Romanos 7. Romanos 7 habla de un capítulo en donde Pablo escribe refiriéndose al estrago y la lucha que él tiene entre la carne y vivir en obediencia a la palabra. Entonces se ve el estrago, entonces muchos no disciernen eso tampoco. No es el tema de hoy, pero ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces muchos se consideran cristianos, se consideran todavía pecadores, no se consideran como la palabra del Señor nos habla acerca de que hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, entonces podemos vivir de acuerdo a esa identidad quienes somos nosotros en Cristo Jesús. O sea, hemos sido justificados por su obra. No podemos tener doble identidad de ser pecadores y ser justificados al mismo tiempo. No podemos. O es uno o es el otro. O estamos en Cristo o estamos en Adán. O estamos en Adán o estamos en Cristo. No podemos estar en los dos. Para estar en Cristo, morimos al uno. Para estar vivos en Cristo. Amén. Okay. En Romanos 8, 30 y 32, rápidamente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, Él no lo hizo, lo entregó por alguien en particular, lo entregó por cada uno de nosotros. Y Él dice, ¿y cómo no nos dará todas las cosas con Él? Él nos ha dado por medio de su resurrección todo lo que necesitamos para vivir una vida en plenitud en Dios. Podemos seguir meditando otros versículos, pero ¿cuál es la otra área acerca de su resurrección? Que hemos sido resucitados juntamente con Él. Okay, voy a leer 2 versículos rápido, que lo tengo anotados ya. Romanos capítulo 6, versículo 5, que ya lo leímos anteriormente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, nosotros tenemos una vida nueva en Cristo, en su resurrección, y nuestra vida es una vida resucitada. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1.
hemos estado muertos. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero ahora con la resurrección de Cristo hemos resucitado. Hemos resucitado en Cristo Jesús por medio de su resurrección. En Colosenses 2:12 nos dice también, sepultados con Él en el bautismo, ¿ok? Sepultados con Él en el bautismo, no está hablando, escuchen, ya lo hemos hablado esto también, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Él, en Cristo Jesús. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. O sea, fuimos resucitados con Él. O sea que hemos muerto con Él, hemos sido sepultados juntamente con Él, en el bautismo dice, en el cual también resucitados con Él en su resurrección. O sea, tenemos una vida de resurrección. Esta vida de resurrección es la vida nueva, es la nueva identidad, es el nuevo hombre, es la nueva creación. Eso es lo que significa estar resucitados en Cristo Jesús. Dice mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. También tenemos una vida nueva. En su resurrección tenemos una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Tenemos un nuevo nacimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, tenemos una esperanza viva, no muerta. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la importancia y de lo que implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es porque Él vive, nosotros podemos vivir. Porque Él ha resucitado, nosotros también vivimos en esta identidad, esta nueva identidad que tenemos ahora que estamos en Cristo Jesús. Cuando sabemos acerca de su resurrección y quiénes somos en Él, entonces en Colosenses hay un versículo bien especial que Pablo lo pone. Vayamos a ir rápidamente antes de terminar con un pasaje que quiero leer en el Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo. Aquí Pablo está haciendo la pregunta a estos hermanos en Colosa. Si habéis resucitado con Cristo. Está hablando si realmente, ¿qué es lo que ocurre en esta iglesia? Es de que se ha infiltrado personas de que en aquel tiempo están hablando del gnosticismo, que consideran a lo espiritual divino y lo de todo lo que es carne demónico o demoníaco. Entonces, hacen la distinción entre lo espiritual y lo carnal. Y por lo tanto, niegan que Jesús se hizo carne, se hizo hombre. Entonces, Pablo envía esta carta para poner en claro en los hermanos de la importancia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, así como Él en su encarnación. En su encarnación como Hijo de Dios, que Él se hizo hombre, que en Él existe corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces Él envía esta carta
a esta iglesia, dando a entender a estos hermanos de que si realmente creen en este Jesús que Pablo está predicando, porque acuérdense de que él está predicando la muerte y la resurrección de Cristo, entonces les dice a estos hermanos de esta iglesia, le dice, si ustedes habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si ustedes han nacido de nuevo, porque nuestro nuevo nacimiento está en su resurrección, en su muerte y en su resurrección. Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Okay, esto es algo importante para nosotros, que si hemos resucitado, todos hemos resucitado, todos los que hemos resucitado con Cristo, en otras palabras, todos los que somos cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, se está refiriendo. En otras palabras, aquí podemos poner, en vez de lo que dice Pablo, podemos decir, si eres cristiano, ¿okay? Si eres cristiano, buscad las cosas de arriba. Un cristiano busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. ¿Por qué buscamos las cosas de arriba? Dice, porque donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto nos podemos expandir en otra oportunidad, pero a lo que quiero llegar es esto, de que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, resucitados en Cristo, cristianos, nueva creación, nuestra perspectiva está desde los cielos, porque allí estamos sentados juntamente con Él. Entonces siempre tenemos que mirar para arriba, no mirar para abajo las cosas de la tierra. Poner las vistas en las cosas de la tierra son cosas terrenales en el mundo. ¿Okay? Estoy hablando espiritualmente. Buscamos a Dios, buscamos ¿qué cosa es mirar para arriba? Es tener comunión con Dios, es meditar en su palabra, es de ver realmente quiénes nosotros somos en Cristo, qué es lo que Él ha hecho en mi vida, cuál es mi identidad. Y podríamos, mis hermanos, continuar con diferentes versículos en la palabra del Señor referente al significado y la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. No como un hecho histórico necesariamente, no como algo que ocurrió en el pasado, el cual fue grandioso, como hemos dicho anteriormente, es la bisagra de la humanidad, es la cruz del Calvario. Pero quiero terminar con una lectura rápidamente en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ir nuevamente al capítulo 37. Ese capítulo 37 nosotros leímos la semana pasada la primera parte referente a los huesos secos en aquel lugar, y leímos hasta el versículo 14, del 1 al 14. Pero a partir del 15 hasta el final de ese capítulo nos relata algo muy interesante. Y lo que vimos la semana pasada referente al valle de los huesos secos, como lo hemos dicho en la semana pasada, de que no fue necesariamente un hecho histórico que ocurrió en aquel tiempo cuando Dios le dice a Ezequiel de que profetice sobre esos huesos secos, sobre ese valle. ¿De qué está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando alegóricamente de la condición espiritual de Israel. Y ahora, en esta segunda parte de este capítulo, el profeta Ezequiel también hace la misma, o inspirado por el Espíritu Santo, el profeta hace también la misma profecía. O sea que el Valle de los Huesos Secos es una profecía para el pueblo de Israel que estaba dividido en aquel tiempo. Esta segunda parte de este capítulo 37
también tiene el mismo significado. Y podemos ver en este relato acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el Valle de los Huesos Secos no podemos ver acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos entender si es que no hay resurrección, porque esta profecía del Valle de los Huesos Secos tiene que ver con la restauración de Israel, y no puede haber restauración de Israel si es que no hay resurrección, si es que no hay muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí en este pasaje del versículo 15 en adelante, también habla lo mismo el profeta. Así que lo voy a leer rápido y voy a hacer unas remarcas al final. Todavía me queda como 5 minutos. Ok. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Déjeme aclarar algo bien importante aquí, mis hermanos, lo que acabo de leer. Aquí, acuérdense de que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba dividido, como lo hemos venido hablando y enseñando anteriormente. Dividido entre 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. En el sur se encuentran, en Jerusalén, está Judá y Benjamín. Y en las tribus del norte están las 10 restantes tribus que se dividieron. Ahora, cuando la palabra se refiere a estos dos grupos, a estos dos pueblos, podríamos decir, para que es un solo pueblo, pero están divididos. Cuando se refiere a las tribus que están en el sur, a Judá y a Benjamín, se refiere por un nombre representante. En este caso, Judá. Judá representa a las 2 tribus que están en Jerusalén. Y Efraín representa a las 10 tribus que están en el norte. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando aquí está hablando de que toma un palo y ponle el nombre de Judá, y luego dice toma otro palo y ponle el nombre de Efraín. Entonces, ¿qué está haciendo? Está representando las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte. Y esto es lo que le está diciendo Jehová a Ezequiel. Luego, en el versículo 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Okay? Y cuando te pregunten los hijos del pueblo, de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Okay? Está hablando acerca de la restauración del pueblo de Israel. ¿Okay? Escuchen bien esto. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos,
con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Es el versículo 24. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Cuando examinamos este pasaje, si no tuviéramos el entendimiento de la historia, no tenemos el entendimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos hablando de la restauración literal del pueblo de Israel. De que Dios tiene esta promesa, y yo le voy a decir de que hay muchos hermanos de que piensan de que esto todavía es literal, iba a ser literal. Y algunos pensaron de que iba a ser con la restauración de Israel en el año 1948. Pero cuando nos entendemos la palabra de Dios, porque escuchen esto, si es que esto fuera tomado literalmente, si es que Dios restaurare a Israel, así como dice en esta segunda parte del capítulo, ¿qué ocurriría con el pueblo de Israel? Porque no sería la primera vez que los restaura. 1460 años estuvo con el pueblo de Israel, y todo este tiempo el Señor los recogía y ellos se iban. Regresaban, se arrepentían y luego empezaban a adorar a otros dioses y se iban. Los traía nuevamente y ellos se iban. Los traía nuevamente y ellos se iban hacia atrás de otros dioses. No ha cambiado nada. Pero esta vez tiene que ser diferente. Aquí está dando su promesa de que Él va a permanecer con ellos para siempre. ¿Y cómo es que va a ocurrir esto una vez que los trae y los va a unir? Dice que ya no más van a ser dos pueblos divididos. Ya nunca más se van a separar. Ahora van a permanecer en sus estatutos todo el tiempo. Ya no más se van a regresar a sus ídolos. Y la única forma de detener a este pueblo de Israel de ser idólatra y de irse atrás de otros dioses es de que sean transformados espiritualmente. Y la única forma de ser transformados es por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando del nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo que empezaron con los judíos. No hay otra forma. Es que tiene que ser por medio de la muerte de Cristo, porque ellos tienen que morir a esa naturaleza y resucitarlo en una nueva creación para que nunca más se aparten de su Dios. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia de Cristo. Lo interesante de este pasaje, escuchen, dice, y tendrán un rey. Y su rey será David. David.
David murió hace como 200, 300 años atrás cuando fue escrito esto. ¿Cómo es que David puede ser el rey de ellos? No era David en realidad en sí el rey David de aquel tiempo. Está hablando al hijo de David, Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice Bartimeos. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ahora, desde aquel momento de que Él ascendió a los cielos, está sentado en el trono de David, en el trono de Dios, llevando a cabo lo que está diciendo el profeta acá. Está sentado en su trono y este nuevo Israel que está conformado, que empezó con los judíos, empezó con el pueblo de Israel y luego los gentiles fuimos agregados a este reino. Ahora somos una nueva creación. Ahora ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ni hay hombre, no hay mujer. Ahora somos una nueva creación. Este es el reino de Dios por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos a nuestro Señor como Rey. Está reinando desde su trono y nosotros somos parte de su reino. Somos este real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Se dan cuenta ustedes la resurrección que existe en este momento de esta parábola o esta historia que está hablando el profeta Ezequiel? ¿Se pueden ustedes dar cuenta dónde está la resurrección? La resurrección está cuando pone estos dos palos en su mano. Cada uno tiene su nombre, Judá y Efraín. Los dos, y los pone en su mano y los dos se convierten en uno. No habla directamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto no puede ocurrir. No se realiza. Allí está el milagro, ahí está la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra, por el entendimiento que tú nos das, por estas preciosas, Señor, profecías del profeta Ezequiel, Señor, porque tú nos das entendimiento, Señor, para entender tu palabra, nos das inteligencia espiritual para entender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.